El próximo lunes, como ustedes saben, se va a estar inaugurando el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y claro, evidentemente volverá la polémica que nunca se ha ido sobre si fue o no una buena decisión por parte del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, cancelar aquel proyecto del aeropuerto en Texcoco. La realidad es que si ese proyecto siguiera, todavía no se habría inaugurado el aeropuerto. Pero acaba de salir un libro muy interesante que se titula La cancelación, del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que hace un balance muy interesante y nos da razones de mucho peso para justificar la decisión de haber cancelado aquel proyecto de aeropuerto. Vamos a ver esta cápsula para que ustedes entiendan más o menos de qué va este libro. La decisión de cancelar el aeropuerto que había empezado a construirse en Texcoco durante la administración de Peña Nieto, sin duda fue el punto de partida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que asegura Javier Jiménez Espriu en su libro La cancelación, publicado por Grijalbo. En ese texto, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, revela los pormenores de tal determinación tan polémica, sosteniendo que desde su concepción, el llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco fue un proyecto sin futuro, plagado de anomalías estructurales que tarde o temprano lo harían estallar. El autor recuerda que el aeropuerto de Benito Juárez tenía una capacidad máxima de 45 millones de pasajeros por año y trabajaba a su límite, por lo que a fin de afrontar el problema, se decidió iniciar el proyecto del nuevo aeropuerto en el antiguo lago de Texcoco. No obstante, Jiménez Espriu subraya que el suelo allí era inestable y volvía muy costosa la obra. El presupuesto original en 2014 era de 131.5 mil millones de pesos para las dos etapas previstas, pero ya que se habían gastado más de 60 mil millones tan solo en adaptar el terreno. La cancelación también señala los riesgos ambientales de la construcción del proyecto en Texcoco y añade que, con el 21% construido, ya había generado impactos negativos e irreversibles e incompensables. Asegura que el lago Nabor Carrillo se habría afectado inmediatamente, además de que el arribo de aves migratorias que suelen anidar allí periódicamente eran altamente peligrosas para la aviación del aeropuerto. A través de la cancelación, el autor aporta una opinión informada sobre el tema y responde las preguntas más comunes que se hicieron cuando se canceló el nuevo aeropuerto. ¿Fue el aeropuerto un proyecto para el lucimiento personal de Enrique Peña Nieto? ¿Su concepción obedecía al interés general o a otro tipo de intereses? ¿Se debía continuar con él? ¿Resultó correcto cancelarlo? De esta manera, el libro está dirigido a un primer círculo de lectores formado por analistas, expertos en el tema, académicos, profesores, estudiantes y ciudadanos en general, todos ellos interesados en el debate. Pero también intenta despertar el interés de un círculo más amplio constituido por quienes siempre apoyaron la decisión presidencial. Le doy la bienvenida con mucho gusto al ingeniero Javier Jiménez Espriu, ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí, Gracias por su invitación. por venirnos a presentar este libro que, en mi opinión, tiene un título injusto, El pecado original de AMLO, porque pareciera, uno lo ve así a simple vista, que aquí hay alguien que se enojó con su ex jefe y entonces llega a hablar mal de su gobierno, y lejos de eso, al contrario, es una obra que viene pues a explicarnos una decisión muy importante que se tomó, la primera y más importante decisión que tomó este gobierno. Y en ese sentido, lo primero que yo le quiero preguntar, ingeniero, es, yo siempre, yo estuve de acuerdo con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, recuerdo en su momento que escribí sobre el tema, pero siempre me pareció que era justificable en términos políticos, de decir, un poco de marcar, en vez de dar un quinazo, digamos, dar un texcocazo, ¿no? O sea, como decir, aquí el poder económico no me va a sujetar, a mí no me van a condicionar, y en ese sentido yo siempre defendí esta decisión. Lo que usted nos viene a decir en este libro es que la decisión tuvo pleno sustento técnico. Sí. ¿Por qué le parece importante decir esto hoy? Mire usted, porque obviamente ha sido el tema más polémico del gobierno. Sigue siendo un tema polémico. Sigue habiendo el mismo grupo de gentes que se opone y que dice que es un error enorme, y hay quienes lo apoyan.
sigue siendo polémico por varias razones. Como usted recuerda, durante toda la transición, pero incluso desde la campaña es un tema de debate. Sin duda. Y por eso se politiza. Y se hacen los dos grupos, los que apoyaban a López Obrador y los que estaban en contra, apoyaban o estaban en contra de la posible decisión de cancelar el aeropuerto. Y las discusiones, que fueron enormes, larguísimas, durante la transición, fueron 4 meses de foros, reuniones, debates, aquí mismo, en todas partes. Sí, claro. Y se subieron a una página que todavía está viva, cerca de 400 documentos de todo tipo, de gremios, de especialistas, de opiniones, de asociaciones civiles en relación con el aeropuerto. Ha sido seguramente el proyecto más discutido que ha habido en la historia. Sí. Pero también ha sido el proyecto más discutido superficialmente y parcialmente. Sí. Se quedó en la epidermis. Sí. Porque había ya un ambiente político diciendo estamos en contra o a favor y no nos metemos más. Ahora, usted dice cosas realmente muy interesantes. Por ejemplo, que es falso que fuese capital privado, como se manejó tanto en esto, que más que argumentos era publicidad. Usted lo dice bien, hubo muchísima publicidad en contra de la cancelación del proyecto. Los medios nos bombardearon con una publicidad negativa en contra de esa decisión. Y usted nos dice, es falso que hubiera aquí capital privado en riesgo. O sea, había capital privado, pero no le estaban... el riesgo, quien lo asumía era el gobierno. No había inversión privada en ninguna. O sea, todo era inversión pública. Claro. Sí, hubo préstamos, hubo créditos, pero créditos amarradísimos y con intereses absolutamente exorbitantes, ¿no? Entonces era sobre todo gasto público, era gasto público. A fondo perdido, el resto era deuda, ¿no? Gasto público y deuda. Y deuda que íbamos a pagar las siguientes generaciones y además no iba a estar en 2024, dice usted. No, desde luego que no iba a estar. Eso está usted plenamente convencido. Bueno, el documento que ahí pongo no es mío, es de Parsons. Ajá. Parsons, que era el project manager, les dijo, esto no puede salir antes de 2024, nada más que nunca lo dijeron. Y además, no sé si fue Parsons, pero también nos decían, no va y va a costar más de lo que están diciendo. Están diciendo 13,000 millones de dólares. Bueno, los 13,000 millones de dólares es total falacia, porque dijeron, cuesta lo mismo. Hay que recordar que los 13,000 millones de dólares eran 160 y tantos mil millones de pesos al principio y se referían a las 2 fases del proyecto del aeropuerto. Ajá. Después, un momento determinado, ya los 13,300 millones de dólares eran los mismos 300 millones, pero eran 300,000 millones de pesos. Sí. Y ya nada más eran para la primera fase del proyecto. Y usted había crecido enormemente. Ajá. Y yo digo que ni con los 300,000 millones de pesos habíamos terminado. No sabemos ni cuánto iba a costar finalmente, ni si lo íbamos a poder terminar. Y decían los de Parsons que en 24 se podría terminar si no aparecía ninguna contingencia, cosa que era absolutamente aberrante. Claro. Y usted nos dice además un error construir un aeropuerto encima de un lago. Había un tema de suelos, había también un tema ambiental muy fuerte. O sea, son realmente todas las aristas y creo que el argumento es bastante persuasivo. Era un proyecto inviable. Pues, Era un proyecto inviable y iba a ser un proyecto fallido. Seguir eso hubiera sido meter más dinero bueno al malo, con un riesgo verdaderamente enorme del aeropuerto. Ahora, usted dice, esto no se canceló, falso que se haya cancelado porque había corrupción. Ese no fue el argumento más importante, pero sí había corrupción. Bueno, toco un tema importante. Ese es el último capítulo. Cuéntenos de esa en algún momento quisieron amarrar navajas del señor presidente conmigo, porque yo dije que yo había dicho que no había corrupción y al día siguiente el presidente dijo, sí, hay corrupción. Ajá. Yo nunca dije que no había corrupción. Ya. Yo lo dije, y lo dije en el Senado de la República. Dije, la decisión de cancelar el aeropuerto no se basa en que haya habido corrupción. Claro. Porque la corrupción no se arregla cancelando la obra. Claro. Si hubiera habido eso, y por eso hubiera sido el motivo, lo dije irónicamente, indebidamente, debo aceptar que de repente me extralimito. Sí. Yo dije en el Senado,
Si eso fuera el caso, tendríamos que haber suspendido todas las obras, Claro. porque en todas las obras había corrupción. Ya. Y presuntamente sí había muchos. Cuéntenos un poco, ¿cuáles eran los casos más graves de corrupción que están narrados en el último capítulo de este libro? Mire, de presunta, llamémosle presunta corrupción. Presunta corrupción. Nosotros enviamos levantamos las actas y las enviamos a las instancias adecuadas. Pero no podemos decir aquí hay corrupción, aquí en todos estos casos, pero sí decimos que el 76% de los contratos, no el 76% del monto, sino de los contratos, fueron por asignación directa. Eso no está bien. Bueno, no se es puede una práctica justificar. que tampoco se ha erradicado. No, Lamentablemente en este no se país. ha erradicado. Sí se erradicó en la Secretaría de Comunicaciones ¿Sí? y Transportes. Qué bien. Ahí no tuvimos, ¿No? ahí todo lo que invertimos fue cuando yo estuve, fue con licitación. Buen dato, buen dato. Y es erradicable. Hay veces que hay que asignar, porque si se cae un puente y hay que levantarlo en 3 días, no podemos hacer una licitación que dure 3 meses, pero sí se puede. Bueno, Sí. entonces ahí había eso. Pero hay otras muchas formas o sea, la ineficiencia consentida es un acto de corrupción. Pues sí. Yo cito en el libro algunos ejemplos especiales. Las pistas que costaron, hicimos un cálculo, todavía no se terminaban, no estaba más que la cimentación de las pistas, pero el contrato era costaba 29,000 y pico de pesos el metro cuadrado de pistas, a diferencia de los 3,000 pesos el metro cuadrado que cuesta en Santa Lucía. Porque claro, para hacer una pista ahí había que hacer una barbaridad en el subsuelo. Pero en fin, las pistas reglamentarias debían tener 4 kilómetros por 45 metros de ancho. La hicieron de 5 kilómetros por 60 metros de ancho. Las iban a hacer. Eso el que sabe sacar el área de un rectángulo, Sí. se da cuenta que es el doble. Claro. O sea, mandaron a hacer una pista del doble de lo que se necesitaba. Eso, en el mejor de los casos, era un espléndido negocio. O sea, se hizo un proyecto con N cantidad de negocios. Sí. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación se entregó dinero a la Secretaría de Defensa Nacional para hacer la barda. Sí. Costó una barbaridad la barda. ¿Cómo se hizo? No sabemos. La Secretaría subcontrató por asignación directa y no sabemos cómo. Bueno, todas las irregularidades las detectamos y las mandamos, como aquí digo en el libro, a las instancias correspondientes. Déjame ir una pausa, ingeniero. Ya estamos de regreso. No se vayan, estamos platicando con el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, sobre su libro La cancelación, el pecado original de AMLO, sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ya regresamos. Gracias, estamos de regreso en el Octágono conversando con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Ingeniero, como secretario de Comunicaciones y Transportes, usted tuvo pues, mucho trato con los militares por las diversas obras que llevaban a cabo en el gobierno, digamos, y en 2020 usted decide salir del gobierno por la decisión, entiendo, de que los militares tomaran el control de los puertos y las aduanas. ¿Qué fue lo que le molestó tanto de esta decisión? Y si usted se sumaría, digamos, en este sentido a la crítica de quienes ven en acciones como estas un proceso de militarización en el país. Bueno, yo le comenté al señor presidente que no estaba de acuerdo en que en una decisión que se tomó y que discutimos muchos meses, no fue en que cuestiones de carácter civil, como eran en el caso concreto al que yo me refiero y el que refiero en mi renuncia, de los puertos, la marina mercante y la educación de los marinos mercantes, que son cuestiones de carácter civil, pasaran al régimen militar, pasaran a la Secretaría de Marina. Se discutió, se detuvo, se analizó, pero finalmente el presidente tomó la decisión de que pasaran
puertos y marina mercante, y también las aduanas. Las aduanas no eran de mi competencia, pero fue simultáneo. Y fue simultáneo porque había una cierta confusión de los puertos y las aduanas que están en los puertos, por donde se supone que pasaban el contrabando y las drogas y tal. Y el temor de esto, de las drogas y la corrupción y tal, pues llevó a los puertos. Y yo le decía al señor presidente que los puertos eran una cuestión de carácter civil, mercantil, importantísimo para el comercio mexicano, y que eso debiera ser civil. Finalmente el presidente tomó esa decisión. Yo le dije que estaba en contra de mis puntos de vista, de mis principios, y que me permitieran no ser... ¿Él lo escuchó? Así. Sí, lo escuchó. Muchas veces. Y yo le presenté, entonces, cuando él tomó la decisión, dijo, mire, es una decisión tomada, porque tenemos muchos problemas de drogas, de corrupción, sí, de contrabandos y demás, y el presidente aceptó mi renuncia en la mejor forma, e incluso yo le dije que yo no hablaría, me retiraría a mi coto personal, seguiría apoyando la cuarta transformación en la cual creo, pero que yo no estaba dispuesto a entregar los puertos y la marina mercante. Bueno, y que se supiera por qué lo hice. Y el señor presidente, con toda generosidad, con toda amabilidad, pidió que publicaran la copia de mi renuncia, en donde digo yo que yo me retiro por esa decisión tomada y que lamento profundamente no haberlo convencido de mi preocupación sobre el peligro que significa, según yo, el militarizar. Bueno, creo que es una decisión muy respetable, irse cuando uno no está de acuerdo con una decisión. Así es, y así lo entendió el presidente. Y poder terminar en buenos términos. Ahora, ¿cuáles cree usted que son las áreas de oportunidad más relevantes en este gobierno? ¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Qué es lo que siente que tendría que mejorar? ¿Y qué podría mejorar también en la relación entre el presidente y sus colaboradores? Pues es una pregunta complicada porque no sé si... Es muy difícil saber, por ejemplo, la relación del presidente con sus colaboradores. Debo decirle que... Por lo que usted vio. Conmigo, ajá, yo creo que no había nada que mejorar. Yo tuve una relación con el presidente absolutamente espléndida. Me escuchó todo lo que yo le dije. En muchas de las cosas me apoyó. Quiero decirle una cosa. Las responsabilidades que me asignó el presidente, como lo digo en el libro, me las asignó plenamente, con una absoluta confianza. Debo decirle, por ejemplo, que me permitió a mí proponerle a todos mis colaboradores, los aceptó todos, estuvo plenamente de acuerdo con mi punto de vista y jamás me dijo nada en contra de lo que estábamos haciendo, ni me dio ninguna línea que no fuera la de ingeniero, cuidar la honestidad de todos, cuidar las líneas derechas y que todo sea dentro de la ley. O sea, yo no sé si con todos los colaboradores como conmigo, no hay nada que mejorar ahí. En el gobierno, ¿qué hay que mejorar? Bueno, yo creo que no es fácil llevar a la realización estricta tesis tan importantes como las que ha planteado el licenciado López Obrador. No, claro. O sea, su ideal, sus ideales de primero los pobres y hay que cuidar a los pobres, tienen una serie de escalones complicados que es muy difícil. Creo que ahí hay algunas cosas que hacer, algunos controles que plantear para poder realizar todo lo que el presidente quiere hacer. Ingeniero, no puedo dejar de preguntarle por uno de los presuntos casos de corrupción que se han ventilado públicamente en los últimos meses, y que es el caso de Aleática, que antes era OHL, y que es la empresa que se encargó de construir el viaducto Bicentenario durante el sexenio de Peña. Me refiero al segundo piso del periférico, a partir de lo que era el toreo de Cuatro Caminos en dirección a la ciudad de Querétaro. Sabemos, digamos, que mientras usted estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta secretaría inició un procedimiento de sanción en contra del gobierno del Estado de México
por haber construido sobre un derecho de vía federal, ¿no? Y por haber permitido la explotación de ese derecho de una vía sin tener una concesión otorgada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, ese procedimiento de sanción que usted inició se terminó. Sí. ¿Sabe usted quién dio término a ese procedimiento de sanción y por qué? No sé. El hecho es este. Eso, la Secretaría de Comunicaciones, mucho antes de que nosotros llegáramos, había concedido el uso y la conservación de ese tramo, del tramo federal, al gobierno del Estado de México. Y un buen día, y la Secretaría no intervino para nada, se concesionó. El Estado de México concesionó sobre esa... Sin tener potestades para hacer. Sin tener facultades para eso. Entonces nosotros hicimos el planteamiento jurídico, y debo decirle que lo hicimos en la mejor de las formas. No era un conflicto, sino que había una irregularidad administrativa seria. Lo traté yo con el gobernador en su momento. Le dije, vamos a ver cómo está esto. Él estuvo viendo el asunto cómo estaba. De hecho, debo decirle que yo todavía tuve una visita del anterior secretario para darme un documento que él tenía ahí en su casa sobre eso, que no tenía mayor relevancia, pero en fin, alguien tomó esa decisión. ¿Hubo algún interés oscuro para frenar esa decisión, digamos, que usted tomó en su momento? No, ningún interés oscuro. ¿Alguien que quisiera frenar eso? No, bueno. Porque el hecho es que hoy esa vía sigue, digamos, de forma irregular, que incluso la Secretaría después ratificó la decisión de que siguieran explotando. Así es, tengo entendido que ya hubo un acuerdo, se firmó un acuerdo entre la Secretaría y el Estado de México para que las cuestiones se regularizaran. Sí, pero no conozco el detalle. Bien. Ingeniero, le agradezco mucho por esta conversación. Es un libro realmente interesante, La cancelación. Yo creo que hoy que este tema, pues digamos, la próxima semana va a volver sin duda a la polémica, y me parece que esta es una referencia clave para formarnos una opinión. Pues es un testimonio que yo creo que era importantísimo tener. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Muchas gracias por venir al Octágono, ingeniero. Gracias por su invitación. Gracias. Muy amable. Gracias. Vámonos un corte y regresamos con una entrevista a Germán Martínez sobre la resolución de la Suprema Corte en el caso de Alejandra Cuevas. Ya volvemos.